Bienvenidos a una nueva entrevista al Litoral Press TV. Este año, el 2017, se cumple el centenario del nacimiento de Violeta Parra y durante los próximos meses, ¿cierto?, mucho se va a hablar de su figura, de su legado, de su obra. Sin embargo, en el libro Violeta Parra, en sus palabras, la periodista Marisol García hace una transcripción de diferentes entrevistas que ella dio a los medios de comunicación. Es decir, Violeta habla de Violeta. Nos encontramos con la periodista y editora de este libro, Marisol García, que le agradecemos su tiempo en Litoral Press Hola. TV. ¿En qué momento se te ocurre, en qué momento sientes que es necesario hacer esta recopilación que, por lo que he leído, son de entrevistas que muy públicas y muy conocidas no eran? Claro, en la medida que hay una búsqueda también internacional, extranjera, hay varios textos que no están siquiera en la Biblioteca Nacional de Chile, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el libro es un aporte. Fíjate que yo soy periodista de música hace muchos años, soy admiradora de Violeta Parra y nunca tuve la motivación necesariamente de que esto se convirtiera en un libro. Son esas cosas que uno como periodista comienza a curiosear, a buscar de a poco. Es una cosa que empezó hace 3 años. Si de pronto alguien te pasaba un dato, ir detrás de ese dato. Y de a poco ir guardando, y cuando ya sientes que tienes un corpus así que puede ser considerable, claro, de pronto imaginárselo como libro, porque Violeta Parra es un ejemplo más de estas figuras de nuestra cultura que todos conocemos, pero que en realidad poco cercanos estamos a ellos en cuanto a meterse de verdad en su obra y mucho más en su personalidad y en sus palabras. Entonces me parecía valioso, sobre todo en este año de centenario, que muchísima gente va a estar hablando de ella, cercanos y no cercanos, donde probablemente haya muchos análisis desde diferentes lados de su obra, de su personalidad, todos los cuales, por supuesto, no hay por qué desconfiar de ellos, son bienvenidos. Son válidas la alabanza y las críticas, porque Violeta es un personaje que divide. Más que crítica, yo creo que puede haber un análisis más disidente, quizás, ¿sí?, con respecto a cómo, sobre todo, cómo ella se ha instalado en el discurso cultural chileno. Era realmente solo una folclorista, entonces empecemos como a revisar las palabras que se usan en torno a ella, porque en realidad ella es más que nada una autora. El valor que ella deja es el de una autora superior de la canción, de la poesía, de la guitarra. Entonces, en un año que no van a faltar los ajenos, hablando de Violeta Parra, valioso que también ella hable a través de lo que ella quería explicar de su trabajo, de su vida y de su personalidad. Me decías fuera de cámara que considerabas que este no era un libro tuyo. Los periodistas vivimos mucho, y digámoslo, de lo que publicamos, de lo que hacemos, del ego, por qué no decirlo también. Y bueno, tú eres una periodista de música bien reconocida en Chile, ya sacaste un libro que se llama La canción valiente, haciendo también ahí un guiño a Víctor Jara. Este es tu segundo libro, pero dices que no es tuyo. Sí, se me hace raro que me feliciten, por ejemplo, cuando me dicen felicitaciones por tu libro o me dejan mensajes. Yo soy periodista independiente y he desarrollado desde hace ya un tiempo una mezcla entre los encargos de periodismo y también investigaciones personales, que por ejemplo esta Canción Valiente, que para que uno termine un libro necesita harto tiempo. En el caso de ese libro es una historia de más de 30 años sobre cómo se ha ido desarrollando en Chile la canción política y social desde los años 60, donde por supuesto Violeta Parra está muy presente. Canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. De ahí saqué el título del libro. Además que cuando uno estudia canción política desde cualquier país se menciona el manifiesto de Víctor Jara, siempre es una suerte de referente. Y eso sí que es investigación, y eso sí que es autogestión, eso son entrevistas, reporteo de uno. Y esto lo veo como un libro que de alguna manera yo armé. El principal valor del libro creo que estuvo en la búsqueda y en encontrar las entrevistas, que son 14. Te pones editora. Sí, aunque yo me gusta más la palabra recopiladora, ¿eh? Como que la pega que hice en este libro fue reunir los textos, que llegan a ser 14. Y bueno, claro, esos textos revisarlos, limpiarlos en algunos detalles. Había cosas bien quizás que te interesen como periodista, a mí me parecieron hasta graciosas. Uno también está revisando cómo era la prensa de la época, ¿no? Cómo era la prensa cultural en Chile en los años 60.
y era evidente que la lejanía con el mundo popular era enorme, incluso más que la actual, a niveles de que había revistas que escribían cueca entre comillas, lo cual evidencia que había una distancia y que poco menos que cuando se hablaba de arte popular, de folclore chileno, tú te estabas enfrentando a algo excéntrico, a algo que sentías muy ajeno. Y que yo creo que la propia Violeta Parra también era símbolo de algo que no se sabía muy bien cómo abordar, en cultura, en espectáculos, en sociedad, en patrimonio. Esa suerte de distancia que algunos de los periodistas, sobre todo los chilenos, establecen con ella y cómo ella sale de ese trance y de preguntas que a veces son bien absurdas o impertinentes, es perfectamente también parte del retrato de ella, de su personalidad, que creo yo, después de la lectura de estas entrevistas, ella se hace muy simpática, es una mujer que tiene buen humor, que tiene incluso picardía en algunas de sus respuestas, y sin duda se hace muy admirable por ciertas visiones muy breves pero muy profundas. Bueno, uno al revisar en internet se encuentra con poco material de Violeta Parra. Hay un par de entrevistas, hay un audio extenso, pero pasa algo parecido con lo que ocurre con Víctor Jara. Cuando uno lo googlea, entre comillas, aparece una gran entrevista que dio en Perú. Sin embargo, tú encuentras una joyita de alguna manera, que es la entrevista que hace con René Largo Farías. Bueno, ¿por qué será que las entrevistas disponibles son de Perú y de Suiza? En el caso de Víctor Jara y de Violeta Parra, eso tiene una explicación. Si tú miras la portada de este libro, aparece Violeta Parra en una situación bastante inesperada, que es rodeada de 2 cámaras de televisión del canal de la Universidad de Chile de ese tiempo, y es porque ella fue a la televisión, no solamente al canal de la Universidad de Chile, incluso en el libro menciona apariciones en el canal de la Universidad Católica Valparaíso. Pero ¿qué pasó con todo eso? Y ahí hay una explicación que para los que investigamos música chilena es muy frustrante, porque al día después del golpe se destruyó mucho material de cintas de televisión, de archivos, como también se destruyeron muchos discos. En Chile también hay un drama con muchos masters de la época de los años 60, de la nueva canción chilena, que también fueron hechos polvo por los militares. Entonces ese es un tema. Y luego la entrevista que mencionas de René Largo Farías, que es la entrevista que cierra el libro, es muy valiosa porque es de enero del 67, Violeta Parra muere en febrero del 67, por lo tanto es sin lugar a dudas lo último que ella probablemente habla en público. Es una entrevista originalmente transmitida por radio, pero que René Largo Farías guardó mucho tiempo y la vino a compartir de manera escrita en los años 80, y quizá una de las cosas más llamativas de esa entrevista es notar a una Violeta Parra muy tranquila, muy agradecida de la gente. Venía llegando un viaje a Punta Arenas que la había dejado muy emocionada por la recepción que había tenido, y en paz por primera vez en su vida, aparentemente, por decir en público algo que a uno como lector a estas alturas le resulta muy llamativo. Y es que ella dice: yo al fin, René, creo que puedo considerarme una autora. Cuando ella dice eso, ya había hecho El Gavilán, ya había hecho Volver a los 17, ya había hecho, miren cómo sonríen, o sea, bueno, en realidad había hecho, había hecho su obra, su cancionero, sus libros, ya había escrito su 10ª autobiográfica. Estaba hablando un mes antes de suicidarse, que también es una muerte traumática. Elegía también, traumática y elegida por ella, porque eso también está inserto en lo que es su historia y su biografía. Pero yo me resulta muy llamativo también como periodista darme cuenta que la prensa cultural desde hace varios años nos ha acostumbrado a que si un artista, un creador aparece en los medios, es para hablar de él, es para hablar de sus opiniones sobre muchas cosas, de su estilo, ya sea en la pintura, en el cine, en la escritura. Y nos hemos acostumbrado a tener artistas que hasta cierto punto son bastante góticos en su relación con los medios, y es muy impresionante cómo eso en estas 14 entrevistas prácticamente no está. Violeta Parra toma las entrevistas como una oportunidad de enseñarnos, y tienen un tono bastante didáctico las entrevistas. Ella cree que puede ser una buena oportunidad, por ejemplo, para resumirnos de una manera
liviana o accesible que lo que es la tradición de la décima, por ejemplo, que lo que es la tradición del canto a los poetas en Chile, cuáles son los símbolos sociales que, por ejemplo, a ella le interesa introducir en sus arpilleras. Por lo tanto, está hablando de los demás, está hablando de Chile, está hablando de la tradición, pudiendo perfectamente a esas alturas creerse en la muerte, ¿no? Exacto. Por ser, sin lugar a dudas, la mejor cantautora, yo creo, de los años 60, una poeta que va al poco tiempo ir teniendo un reconocimiento universal, y esa modestia que no es que esté forzada, no es que esté posada, es porque yo creo que a ella la mueve y la motiva y le lleva a la vida algo que no es exactamente su creación, sino que es la tradición, el arte popular chileno, que es lo que a ella la mueve. Marisol, respetando los tiempos también de tu agenda, solo para terminar, si tuviéramos que poner en un pilar, en 4 pilares, a los grandes cantautores, autores de la música nacional chilena hasta el día de hoy, y partiendo por la época que tú quisieras, ¿quiénes, a tu juicio, con tu conocimiento de la música chilena, serían estas 4 personas? Son entretenidas estas discusiones porque uno las puede abordar desde muchos lados, y cuando uno está con gente que le gusta la música chilena, uno a veces puede pasar horas discutiendo estas cosas, porque finalmente recuerda que hay que también distinguir entre géneros. Chile ha tenido muy importantes compositores doctos, ha tenido intérpretes doctos, de los cuales sin duda Claudio Arrau es la figura, y es un músico, él es un músico. Exacto. Que prácticamente no compuso, pero que yo creo que está a la altura de Violeta Parra en términos de difusión extranjera, de importancia, de relevancia en el mundo musical extranjero. Hay alguien que no compone, pero que si tú viajas te vas a dar cuenta que es la figura de la canción chilena, que es Lucho Gatica. Lucho Gatica, en el género del bolero, de la canción romántica, es alguien que yo creo que en Chile no le hemos tomado el peso a lo que él significó en el mundo latinoamericano, en México, en el Caribe. Él le vendió bolero a los mexicanos y a los cubanos. Eso es ir a vender carbón a lota, ¿no? Sí. Entonces, claro, están diferentes perspectivas. Yo creo que en la tradición de canto, de raíz, Violeta Parra es la más importante por lejos, por su osadía incluso, por su calidad, por su cruce entre la poesía y lo musical, por su vanguardia. Este año centenario hay que ir lentamente también permitiéndose verla a ella como una mujer de propuesta que deja perplejo a los músicos doctos incluso, lo que ella hizo en El Gavilán. Pregúntale a un guitarrista clásico lo que opina. En realidad quedan ellos muy sorprendidos de que una mujer sin instrucción académica haya podido tener propuestas musicales tan de avanzada. Entonces prefiero dejarla a ella como en otra categoría, decirte que ella está por encima de Pato Mans, de Víctor Jara, de Jorge González o de los muchos grandes cantautores de canción social que no nos faltan por lo demás. Pero ella yo la pongo en otra categoría, y no es por entusiasmo personal ni por fanatismo, sino que porque es una mirada bien objetiva. En realidad ella se merece todas las flores de este centenario, y yo creo que con ella no se puede exagerar. Bueno, y como aparece también dentro del libro, es la más importante creadora e investigadora del arte popular chileno, que ustedes de ahora también tienen la oportunidad de conocerla, no por lo que digan otros, sino por lo que dijo ella misma. Violeta, en sus palabras, libro editado por Catalonia, que ha hecho la recopilación la periodista Marisol García, a quien le agradecemos su tiempo en Litoral Press TV. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes también por ver esta conversación. Recuerden revisar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los canales regionales.